Bucela Hogar. Ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, este programa de debate y análisis del Eco Multimedia. Nos están viendo a través de la pantalla de EcoTV, siguiendo a través de la radio, la 104.1 Tandil FM, también siguiendo a través de nuestras plataformas digitales en www.leco.com.ar y también a través de Facebook e Instagram. Cuarto Intermedio es un programa de debate y análisis que venimos proponiendo hace ya varios meses acá en el Eco Multimedios, y la idea es entender diferentes cuestiones que hacen a la sociedad y que seguramente cuando llegue nuevamente el momento de votar en octubre, ahora en este caso, seguramente puedan sacar diferentes conclusiones de lo largo de los diferentes debates que estamos dando acá en este lugar. Como estamos en periodo donde no suele haber campaña electoral hasta octubre, vamos a hablar de diferentes temáticas en los jueves que nos quedan de acá en adelante. Y una de las ideas que se nos ocurrió desde la producción de Cuarto Intermedio es poder tratar de interpretar a los que nos están viendo y nos están escuchando con temáticas muy puntuales. El día de la fecha vamos a hablar de la reconversión productiva que ha tenido la ciudad de Tandil en los últimos 15 años. Todos sabemos que hace 15, 20 años la ciudad de Tandil tenía actividades económicas muy marcadas. Se puede mencionar la metalmecánica, la minería, el campo en su sentido más estricto. Pero a lo largo de los años ha ido cambiando, se ha ido modificando y han aparecido otro tipo de empresas de servicios que no existían. El turismo, el software, la cervecería, diferentes emprendimientos que hacen a una configuración totalmente diferente económica para la comunidad. Por eso hoy vamos a dialogar acá en Cuarto Intermedio con diferentes personalidades de los sectores que fuimos mencionando y que son importantes a la hora de comprender estas diferentes temáticas. Saber en qué punto estamos, de qué punto venimos y hacia dónde se quiere avanzar, que seguramente sea una de las cuestiones más importantes cuando nos toque el momento de las elecciones en octubre, para saber en qué configuración de ciudad económica tenemos. Hoy nos acompañan en Cuarto Intermedio Raúl Moyano, secretario de Desarrollo Económico Local, Maximiliano Cortés, titular de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, Mariano Grondona, titular de la Cámara de la Industria de Tandil, Matías Llanuccio, socio responsable de Cervecería Tandilia, y Carlos Echeverri, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Empresarios de Tandil, que trabajó durante 3 décadas y media en Metalúrgica Tandil y fue gerente en ese lugar durante 13 años. La idea, como siempre, en todas las emisiones de Cuarto Intermedio es poder generar un debate y poder enriquecer tanto la gente que está acá como los que nos están viendo y nos están escuchando con las diferentes temáticas. Vamos a dar el pie a Raúl, por ser parte del municipio, para saber cómo ven ustedes la situación actual, la coyuntura actual de la cuestión económica en la ciudad y esta reconfiguración que veníamos mencionando. Bueno, en primer lugar, antes de hablar sobre la situación actual y reafirmando lo que sostenés, y hace 15 años había un gran cambio en Tandil, si bien siempre tuvo una economía diversificada, en lo estrictamente industrial, por ejemplo, un cambio tan grande de configuración que pasó a ser la industria, lo que tiene que ver con elaboración de alimentos, el principal sector de la ciudad, superando a todo lo que tiene que ver con trabajo de metales. Hoy nos parece, digamos, como trivial o una cuestión bastante evidente lo que es la industria de chacinados, claro. Pero hace 15 años la principal empresa de Tandil no tenía más de 100 empleados, hoy está cerca de los 500. La segunda empresa del sector trabajaba o tenía una pequeña fábrica contigua a unas cabañas, un complejo de cabañas, que están radicados en el parque industrial. O sea, en ese sentido ha habido un cambio, digamos, significativo en las proporciones. Al mismo tiempo, el auge que se vio en todos esos años, la parte de construcción, fue acompañado, digamos, con un crecimiento de todos los servicios ligados a ese sector. En software, bueno, obviamente que hay una persona, digamos, del sector, pero hace 15 años había una sola empresa local. Claro.
Hoy nos parece, digamos, también evidente, digamos, que el sector software es importante, tenemos una cantidad enorme de empresas, pero hace 15 años había una sola y todos, o prácticamente todos los egresados de la Facultad de Exactas, digamos, los que se recibían de ingenieros de sistemas, se iban a Buenos Aires a buscar trabajo. Y hoy en día, a la par que existe esa configuración distinta, coexisten con distintos tipos de escala, con distintos tipos de propiedad de capital, empresas, firmas o unidades económicas que funcionan, desde cooperativas de trabajo hasta empresas totalmente privadas con un solo titular. Tenemos de pequeños productores de cerdos con mecanismos, digamos, semi-intensivos de producción a grandes, digamos, producciones con sistemas intensivos. Lo que está claro, digamos, que la única forma que tienen todas esas empresas de subsistir es con mecanismos eficientes de producción. Bien, Raúl, ahora vamos a seguir contándome un poco cómo se viene en la ciudad. Mariano, sector de la agroindustria, por ahí la gente lo escucha, piensa que es algo nuevo, pero ya viene desarrollándose hace muchos años acá en Tandil. Sí, la Cámara Agroindustrial nació en el 2012 de un plan estratégico desarrollado por la municipalidad junto con la universidad, donde se están nucleando sector metalmecánico y los sectores productivos del campo. Esos sectores productivos hoy, ya coincidiendo con lo que dice Raúl, se relacionan con los productores cerveceros, los productores de chacinados, o sea, ya no es más solamente carne, vacuna, trigo, soja, los cereales correspondientes. Conformamos la Cámara, está conformada por la cadena láctea, con el clúster quesero como un integrante muy importante, que se lo ve yendo a exposiciones, desarrollando productos y proyectos propios principalmente. Otra de las cadenas es la porcina, con Aportán y el DOT, o sea, tienen ya marca propia, Portandil, claro. Ya hacen cosas propias. Los cerveceros son relativamente más nuevos, porque la industria cervecera es nueva, integran un montón de productores de cerveza. Está la cadena apícola también con nuevas cooperativas, productores independientes. Está la Mesa del Vino, que es la más reciente incorporación que hay, y después está la cadena agrícola, que ya tiene, debido a la trayectoria productiva de Tandil, ya tiene proyectos más avanzados, y la cadena ganadera, donde es algo que uno por ahí piensa, hay poco por hacer, pero en realidad estamos, respecto a lo alimenticio, buscando trabajar en conjunto para dar una imagen de marca, con buenas prácticas, con certificaciones. Entonces se nuclea todo eso. Y cada cadena tiene su realidad, claro. Porque hay cadenas que apenas, o sea, la realidad, las necesidades que tienen son muy distintas. Hoy nos vamos a apoyar muchísimo interactuando con organismos públicos, aparte de la municipalidad a través de desarrollo local, lo que es la universidad, a través básicamente de la Facultad de Exactas, de Veterinaria y de Económicas, el INTI como organismo que nos puede dar idea en proyectos, evaluación de proyectos, verificaciones de calidades, buenas prácticas, el INTA, que está muy metido en todo eso, y nuestro gran soporte que estamos empezando a trabajar de manera conjunta es la parte informática, porque muchas de las problemáticas actuales se van a solucionar en gran parte con apoyo de la parte informática, pues son cosas novedosas, o sea, se viene una nueva agricultura, se viene una nueva ganadería, el uso de las redes sociales en todo lo que es promocionar marcas, promocionar productos, y eso, de alguna manera, es todo eso lo que está abarcando la Cámara Agroindustrial. Es muy amplio. Maxi, como decía Raúl, hace 15 años había muy pocas cuestiones relacionadas con software acá en Tandil. Sí, yo creo que, hace 15 años, teníamos una sola empresa, como decía Raúl. Desde siempre la calidad de la UNICEN, la verdad que marcó un diferencial y posicionó a Tandil como un polo dentro del país para que las empresas puedan venir a radicarse acá. Primero con mano de obra local y después creo que tomó mayor envergadura y gente con seniority, profesionales con seniority del resto del país se vinieron a
a radicar a Tandil para trabajar en empresas, entonces fue medio como un círculo, ¿no? Venían los profesionales, vienen las empresas, cuando vienen empresas que trabajan de manera multinacional, con prácticas de primer nivel, con certificaciones, hace que más profesionales vengan. Y la verdad que sí, hoy somos más de 50 empresas, más de 1.700 empleados en el sector, una industria que se conoce como full empleo, o sea, todo profesional calificado que salga de alguna casa de estudio tiene empleo en nuestra industria, no solo en Tandil, sino en todo el país. El diferencial que tiene Tandil es, creo que la unión entre la universidad, las empresas y el municipio también, y ahora, como mencionaba recién, el desafío de unirnos con los otros sectores industriales de la ciudad para generar un valor agregado, ¿no? Yo creo que a Tandil se la conoce muy bien por la universidad, muy bien por las empresas. Ahora tenemos el desafío de que nos empiecen a conocer por las soluciones tecnológicas que se fabrican acá en la ciudad. Matías, el sector de los cerveceros, como decían, está hace poquito dando vueltas, vos como representante de Tandilia, pero además que está con fuerza en todo lo que es el sector, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ha ido desarrollando en los últimos años? Y el rubro cervecerías es, dentro de todo, bastante nuevo en el país, un poco más nuevo acá en la ciudad de Tandil. Nosotros tenemos aproximadamente 3 años y se está trabajando de a poco con el desarrollo local, la agroindustria, tratando de apuntar a medidas de capacitaciones, hacer trabajos grupales dentro de todas las empresas cerveceras que hay acá en la ciudad, que son aproximadamente 10. Sí. Y bueno, eso es un poco lo que se está trabajando hoy en día en base al crecimiento grande que ha surgido. ¿Que sigue sostenido o que ya tuvo una...? Sí, pero bueno, en los últimos años ha sido muy grande el crecimiento. Creo que dentro de los últimos 2 años ha sido una vorágine muy grande de lo que es el crecimiento de la cerveza artesanal, y bueno, eso hay que ir acompañándolo un poco con conocimientos. Por eso también, como decía anteriormente, la parte de desarrollo local, la agroindustria, la universidad, ahora estamos trabajando en tratar de traer cursos para aumentar conocimientos y poder que las 10 marcas que trabaja Tandil, pueda tener un poco más, ir un poco más a la par todas. Perfecto. Bueno, Carlos, vamos a hacer una entrevista dentro de una entrevista con usted. También les decía antes de fuera de cámara, que es para equilibrar y conocer un poco lo que han sido las realidades. Tenemos todas estas realidades de empresas que estamos hablando de 15, 10 años, y la metalmecánica ha sido como la insignia de nuestra ciudad. Sí, evidentemente, si nos tenemos que remontar prácticamente a la década del 60, la década del 70, en aquellos momentos Tandil era pionera, era líder inclusive, conjuntamente con Villa Constitución, otra ciudad también de la provincia de Buenos Aires, en una parte de la industria metalmecánica que es la fundición. O sea, la industria metalmecánica en general es muy amplia. Tandil se especializó en fundición. Lógicamente cuando vino el auge de fabricación automotriz y esa fabricación se hacía íntegramente en el país, esta industria creció muy fuerte. De hecho, decir que en los años 70 había más de 4.000 personas trabajando en forma directa en empresas de fundición, más todo aquellos que trabajaban en forma indirecta, ¿no? Lo que ellos llevaban. Empresas con 2.000 personas, como llegó a tener Metalúrgica Tandil en el año 70, 71. Bueno, parece que realmente hoy uno mintiera cuando cuenta esto, pero bueno, fue una realidad que tuvo Tandil. Bueno, después el primer paso de retroceso se da cuando realmente la industria automotriz en forma internacional toma el camino de la globalización. En este caso, ¿qué pasa? Cada componente se hace en el lugar que tiene, más ventajas comparativas y obviamente es más competitivo. Y ahí, fundamentalmente, aquellos de mayor escala fueron perdiendo demanda
en Tandil y se fueron desplazando a otros lugares. No a otros lugares en el país, se fueron desplazando a otros lugares en el mundo. Hoy, con la globalización, un automóvil es armado con componentes de distintos lugares del mundo. Así empezó a decaer un poco esta actividad y bueno, la historia ya después la conocemos, ¿no es cierto? Prácticamente en el país solamente se arman automóviles e insistir sobre este camino a mí me parece que no es lo más correcto porque bueno, el mundo va tomando sus cambios, va tomando sus caminos y lo que hay que hacer es adaptarse. Claro. Hoy, evidentemente, hoy la fabricación automotriz ha cambiado totalmente, la matriz en general de fabricación ha cambiado totalmente de lo que era 20 años atrás, y además está en una crisis de cambio también, porque el automóvil, mirado 20 años para adelante o 15, va a ser totalmente distinto a lo que hoy conocemos. O sea, seguramente tendremos el automóvil eléctrico, tendremos el automóvil autoconducido, tendremos que ya no solamente está a nivel de prototipo, sino que ya están en el mundo compitiendo con los automóviles como conocemos nosotros o con los que tenemos nosotros. Pero yo quisiera ir un poquito más por la metalmecánica. La metalmecánica no es solamente fundición. O sea, la metalmecánica conlleva muchas cosas. Y el hecho de haber sido, como dije en un momento, líderes en fabricación, esto dejó una gran escuela. O sea, la metalmecánica dejó una muy buena escuela de proveedores, de gente que aprendió el oficio, de técnicos, de desarrollo de técnicos. Y yo creo que esto hay que potenciarlo y irlo utilizando en otros rubros, tal vez no específicamente en la fundición. Pero si miramos un país donde hay 3 o 4 aspectos que seguramente van a marcar el desarrollo futuro del país, que van a ser obviamente la energía, obviamente la energía limpia, obviamente la explotación de petróleos y minerales y algunas otras cuestiones. Yo creo que tenemos que ver qué nichos tenemos ahí para poder, yo no digo reflotar aquella vieja industria, pero sí aprovechar todo el saber hacer que todo aquello dejó. O sea, todo ese saber hacer puede ser canalizado o explotado en distintos canales, haciendo componentes para minería, haciendo componentes para el agro, haciendo componentes para la industria del petróleo o haciendo componentes para la energía limpia. Voy a hacer un pequeño ejemplo nada más. El otro día yo miraba descargar en el puerto molinos eólicos para un parque eólico que se pone. Y evidentemente decir, bueno, podríamos hacer todo el molino eólico, pero sería algo extremadamente ambicioso. Pero cuando yo veía cuántos kilos de torre de molino estamos descargando y eso tiene una tecnología relativa, eso lo podríamos hacer en el país, podríamos ahorrar transporte, podríamos dar mano de obra. O sea, yo creo que hay que empezar a ir a andar otro camino para poder ir aprovechando los aspectos del saber hacer de la metalmecánica. Tal vez la metalmecánica no vuelva a ser la industria insigne de Tandil. Hoy, obviamente, lo que han nombrado acá son industrias incipientes que han crecido y fundamentalmente la industria del software, la cual conozco desde el momento que nació, porque yo cuando nació estaba ligado a la universidad y fui parte en aquel momento de lo que levantamos la mano para decir, bueno, generamos una ingeniería y vamos a generar una ingeniería de sistemas, ¿no? Y se discutía muy fuerte y acaloradamente si ingeniería de sistemas era una carrera de grado o era una carrera de posgrado. Entonces, una de las industrias es esta, y habrá otras que seguramente van a empezar a posicionar a Tandil de una manera distinta, pero no con esto. Creo que debemos resignarnos a perder totalmente lo que en algún momento costó mucho desarrollar, mantener, y hoy ese saber hacer, a mi juicio, debe ser aprovechado. Raúl, poniéndole las palabras, ¿cómo canaliza el municipio todas estas situaciones que van describiendo los diferentes sectores
y cómo es la mirada que tienen en el corto y mediano plazo. Bueno, por un lado, el hecho de trabajar con cadena de valor, desde nuestra perspectiva, de nuestro trabajo, es el abordaje metodológico el mejor, digamos, el más adecuado. Nosotros, en un extremo, no podemos influir ni sobre las tasas de interés, ni sobre el tipo de cambio, no decidimos qué política exterior va a tener el país, y en el otro extremo tampoco tiene sentido que nos involucremos en cada empresa o en cada pequeña firma, cómo la conducen, qué estrategia tienen, o en sus propios procesos internos. Hay que tener en cuenta que Tandil tiene más de 5.000 locales de todo tipo, digamos, de actividades económicas, y no podemos involucrarnos en cada uno. Pero pueden tener una mirada más activa. Exactamente. A ver, ¿cuál es el abordaje más efectivo? Tiene que ver con trabajar con cadenas de valor o con sectores, teniendo en cuenta que atraviesan cada uno distintos ciclos de vida, distintas etapas, y tienen distintas configuraciones. Justamente, por eso decía que es nuestro acercamiento, nuestro mecanismo más efectivo de trabajo. Y en ese sentido hay 3 áreas principales para trabajar con sectores o con grupos asociativos que tienen que ver. Por un lado, la dimensión institucional, que tiene que ver con cómo conformar esa asociación y cómo sacarle el jugo, digamos, a la colaboración y al mismo tiempo competencia que se dan entre las empresas. Otra dimensión tiene que ver con la parte comercial, y en ese sentido hay un crecimiento en conjunto, hay como una marca en sí. En Tandil tenemos nuestra propia marca Tandil, que ya está instalada en el país, y a su vez la de cada una de las firmas que integran un determinado sector. Y la otra área de trabajo tiene que ver con la parte productiva. No hay otra forma, digamos, de trabajar que no sea de una forma eficiente, con buenas prácticas, y en ese sentido el trabajo grupal también lo que involucra es transferir las mejores prácticas. Y ahí intervienen también instituciones públicas, como por ejemplo el INTI o algunos de los institutos que tiene la universidad, para mejorar, digamos, la eficiencia de los trabajos. Siempre apuntando desde el sector público también, no solamente a que en cada uno de esos ámbitos se trabaje mejor, sino a que se cumplan, digamos, las normativas. Por eso, por ejemplo, en el tema de cervecería artesanal, uno de los puntos, además de trabajar en buenas prácticas, en que adquirieran buenas prácticas de manufactura, tenía que ver con que todos estuvieran habilitados para funcionar, para darle obviamente visibilidad, porque eso significa confianza, darle, digamos, garantías al consumidor respecto de qué es lo que ingiere, y a su vez darle seguridad al trabajador, digamos, que se desempeñe en esas áreas de trabajo. Ese es nuestro cometido, digamos, principal. Bien. Todos sabemos las potencialidades que tienen los diferentes sectores, pero ¿cuáles son las debilidades o las necesidades que tienen hoy, Mariano, por ejemplo, en la agroindustria? Es muy variable, muy variable. Vos tenés sectores demasiado incipientes, ¿no? O sea, como ejemplo la mesa del vino, claro, donde hay más de una decena, o sea, más de 10 viñedos en producción implantados en Tandil, claro, de los cuales solo dos producen vino. Uno es a manera casera y el otro es comercial, que lo encontramos. Entonces, la realidad de ellos pasa no es que no producen porque no saben, no producen porque el viñedo lleva cierto tiempo hasta que puedan cosechar. Entonces, en primer momento tienen que llegar a la vida del viñedo en que puedan tener la cosecha, la uva. O sea, no consiguen uva, pues le falta tiempo. Y después tenés distintas realidades. O sea, yo puse como ejemplo el clúster quesero, ya va muy avanzado, lo ves que va a ferias de alimentación, organizan los porcinos también, organizan Chacinar ahora en septiembre, entonces que es acá. Vos tenés ya distintas realidades, y bueno, con la Cámara estamos tratando de apoyar a cada uno lo que precisa. No es que están todos precisando lo mismo, hay algunos que precisan capacitaciones, otros que certificaciones. Hay un tema muy común que es muy reciente, que surgió en una de las últimas reuniones. Varias de estas cadenas tienen subproductos que hoy son un problema, que si se tratan de manera correspondiente, o sea, son un problema para ellos y para la comunidad, pues son desperdicios. Claro. Si se tratan como corresponde, habría que ver la forma de que pasen a sirvan para alimentar a los porcinos, por ejemplo.
Lo que pasa, bueno, estamos empezando a hablar de qué necesita uno, qué precisa el otro, los costos, pues todo también... Todo tiene una cuestión todo económica. tiene, claro, o sea, sería muy lindo, muy ideal, pero bueno, somos empresas que tienen que tener una rentabilidad también. Entonces, son muy dispares las necesidades de cada uno. Bien. ¿El software? El software, bueno, como decía anteriormente, necesita talento. Eso creo que es uno de nuestros principales focos, generar talento. No solo como se cree por ahí de la Facultad de Exactas, sino claro. La verdad que económica se está dando excelentes talentos para el sector, arte también. Hoy en día la industria del software se está convirtiendo en la industria del conocimiento, ¿no? Entonces, porque profesionales tienen diferentes... Exacto, y para generar una solución se necesita desde gente de tecnología, gente que integre, historiadores, gente que conozca al usuario final, la psicología del usuario, bueno, gente que pueda direccionar un proyecto, generar negocios. Entonces es muy amplio los perfiles que se necesitan. Sin duda es lo que más necesitamos, es tener talento, después el compromiso de las empresas y de la Cámara de seguir capacitándolos y formándolos, porque es una industria, bueno, que creo que hoy en día todas, ¿no? Uno es capacitación continua. Y también generar negocios, porque si bien tenemos falta de profesionales, también en algunas empresas para crecer necesitan nuevos negocios. El exportar nuestro talento es una tarea muy difícil. Si bien en este momento todos pensaríamos que es algo muy rentable por las últimas variables económicas, también el no tener reglas claras nos juega muy en contra. Entonces yo creo que cualquier empresario del sector preferiría tener un dólar más bajo, pero reglas claras para saber dónde invertir, dónde buscar inversiones, dónde capacitar a su gente. Entonces creo que, para resumir, es talento, es capacitación, es negocio y sobre todo reglas claras a nivel país, ¿no? Bien. ¿Matías? Y creo que dentro del rubro cervecero es más o menos las mismas necesidades. Hoy es una mano de obra muy nueva, entonces hace falta mucha capacitación. En su momento se trabajó con Raúl el tema de lo que es habilitaciones, como él decía. El INTI estuvo trabajando con la parte de buenas prácticas. Bueno, ahora creo que hay que capacitar a la gente para que tome el rubro un poco más serio, me parece. Empezar a apuntar a otros ítems dentro del rubro que me parece que es muy importante, que es la calidad, que no se está trabajando mucho. Entonces eso hace que el rubro esté bastante castigado. Pero bueno, todo se puede hacer con capacitaciones. También veo que me pasó la semana pasada que estuve dando, esta semana. Perdón. Estos días. Sí, estuve dando una charla para la Escuela Técnica número 2 y vi que están trabajando ya con la cerveza. Están haciendo fermentaciones, están produciendo cerveza. Me pasó también que después de esa charla que di ahí en la cervecería, se acercaron bastantes alumnos para que les explique el proceso, porque se ve que ya hay un interés en el negocio. En Buenos Aires también ahora, la semana pasada, nos contactaron para ir a dar una charla a una universidad de Buenos Aires que está trabajando con proceso productivo de cerveza. Entonces, el negocio está en crecimiento, es muy nuevo, entonces me parece que hay que cuidarlo de la manera que lo merece. Bien. Antes de estas unas particularidades, Carlos, ¿qué pasó con la metalmecánica? Recién decías que había factores externos como la globalización que hicieron que influyera directamente sobre los procesos productivos. El Estado a nivel nacional, provincial y local, ¿qué hizo para que sucedan todas estas cuestiones, sobre todo puntualmente en Tandil? Bueno, yo creo que, en Tandil el Estado en general, siempre que hubo una transición, ayudó. Lo que pasa es que acá la transformación, entiendo yo, tiene que venir desde lo público y desde lo privado en conjunto, buscando el nuevo camino, buscando o abriendo un nuevo escenario. En ese camino yo creo que ahí estamos un poco en deuda.
todos, ¿no? Los que de alguna manera hemos estado ligados a la metalmecánica. Primero porque no se ha sido lo suficientemente dinámico, o por lo menos no se han tenido los suficientes éxitos sobre la búsqueda de nichos. O sea, yo creo que hay nichos, algunos los han encontrado y los están desarrollando, otros todavía creo que van a ser forzados, a veces por sustitución de importación, por razones muy particulares, son forzados a tomarlos. O sea, generar productos para determinados lugares. Claro, o sea, pero creo que hay que buscar nichos. Segundo, hay un tema que Tandil, tal vez porque siempre estuvo muy dedicado a la industria automotriz, dejó pasar un poco, que es la parte agrícola, fábrica de máquinas agrícolas. Yo siempre hago este número. La provincia de Buenos Aires genera un poco más del 50% de toda la producción de granos del país. Las tres grandes productoras de granos del país, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, Buenos Aires genera prácticamente más del 50%. Y la mayoría de las máquinas agrícolas que se fabrican en el país, que son muchas, no se hacen en la provincia de Buenos Aires. O sea, se hacen fuera de la provincia de Buenos Aires. Inclusive se hacen en pequeñas ciudades de Córdoba o en pequeñas ciudades de Santa Fe, tampoco en grandes conglomerados. Entonces, creo que ahí hay un nicho importante. Y tal vez falta unir ideas, tal vez falta unir gente, tal vez falta unir un poco más también lo público y lo privado. O sea, Tandil siempre se ha caracterizado por tener personas creativas, personas de desarrollo, personas que tienen cierta, digamos, características de que no le temen al riesgo, porque si no, no hubiese llegado al desarrollo que tuvo en su momento. Pero en la parte metalmecánica ha faltado, tal vez, el eje, buscar el producto, ponerse a trabajar todos los actores que de alguna manera pueden estar vinculados y volcar el conocimiento que se tiene. Yo creo que ese es un paso importante que más temprano que tarde se va a tener que dar para volver otra vez a tener una industria metalmecánica que, ya vuelvo a repetir, tal vez no será más, la fundición será un recuerdo, pero sí una metalmecánica que sea capaz de utilizar el saber hacer, una metalmecánica que pueda interactuar con, obviamente, la industria moderna, con la industria del software. Hoy no existe una máquina agrícola, sino va con una parte de informática en sus componentes, ¿no es cierto? O sea, tenemos que interactuar entre las industrias que, por suerte, las tenemos presentes en Tandil, no las tenemos que ir a buscar a otro lugar. Yo creo que por ahí viene un poco el camino al futuro, si queremos desarrollar la industria metalmecánica. A veces estos desarrollos se logran por circunstancias fortuitas. Viene una imposibilidad de importar, el país debe sí o sí desarrollar sus productos, y ahí es donde empezamos a producir, después nos damos cuenta que podemos llegar a ser competitivos, que podemos ser capaces y cuando se prolonga en el tiempo. A veces estos desarrollos vienen de una manera más pensada, más elaborada, buscando realmente un producto no solamente con un sentido nacional, sino hasta un producto que sea capaz de exportarse en el mundo. Tenemos algunos ejemplos de máquinas agrícolas en Tandil, muy pequeños, muy puntuales, pero que demuestran que lo que yo estoy diciendo puede ser una realidad. Alguna vez nos hemos reunido algunos, cuando yo estaba en la empresa, algún grupo de industriales nos reunimos, pensábamos en hacer, una cosechadora en Tandil, por ejemplo, que sería realmente un producto insigne. Después por ahí, era pensado tal vez demasiado en grande, pero la posibilidad estaba, había forma de armar componentes, había forma de integrarse y se podía llegar. Después ese producto se abortó, como algunos otros productos, y en realidad no se siguió avanzando sobre ese tema. Pero para cerrar, el rubro máquinas agrícolas es un rubro a explorar y es un rubro en el cual Tandil
tiene condiciones y capacidades como para poder avanzar. Raúl, si bien vos estás hace 1 año, 2 años, un año al frente de la Secretaría, la gestión viene ya hace 4 mandatos. ¿Ya tiene definido su rol productivo de acá al corto plazo? Es decir, ¿la metalmecánica ya no es un lugar donde va a enfocar sus aspiraciones o todavía lo mantiene como un objetivo a seguir en pie? No solamente hay que promover, digamos, distintos mecanismos como para transformar o reconvertir el sector metalmecánico, abonando lo que dice Carlos, no solamente en maquinaria agrícola, sino otro punto a trabajar puede tener que ver con fabricar máquinas para producir alimentos. De hecho, hace 1 mes y medio se inauguró una planta, la cooperativa agropecuaria, y todas las máquinas de la planta de elaboración de alimentos venían de Rafaela. Tranquilamente eso se podría haber producido en Tandil, no actualmente. Claro. No tenemos, digamos, las firmas o los procesos, digamos, a punto como para hacerlo, pero no tiene una complejidad ese tipo de máquinas como para, conociendo la historia de Tandil o teniendo en cuenta que acá en Tandil tenemos justamente una fábrica de máquinas agrícolas con capacidades, digamos, como para justamente hacerlo localmente. Y no solamente en este sentido tiene que ver con la reconversión de la industria metalmecánica, sino que tenemos que apoyar la diversidad económica. Y transformar esta industria metalmecánica significa que la gente que trabajó adquiera otras capacidades. En ese sentido, ustedes hicieron un programa, incluso ya lo anunciaron, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver un programa de realización laboral apuntando a que empresas privadas tomen a la gente que trabajaba en empresas metalúrgicas, ¿no? En este caso puntual de metalúrgica. Sí. En ese aspecto puntual. Pero además tiene que ver con capacitar a la gente para que sume otro tipo de aptitudes. Manejar otro tipo de máquinas o, por ejemplo, involucrarse en lo que tiene que ver con el auge que tiene actualmente la construcción del sistema steel framing, que es otra forma. No estamos hablando de transformar, sino simplemente doblar metales, pero sería otro punto, otro lugar donde pueda ocuparse la gente. Básicamente, el punto nuestro de trabajo tiene que ver con mejorar la empleabilidad de las personas, no solamente las personas que han estado en la industria metalúrgica, sino en general. Hoy en día se ve en lo que tiene que ver con problemas, digamos, como para tener empleo. El mayor inconveniente lo tienen la gente joven, tienen dificultades para insertarse. Eso de alguna manera está indicando que en los últimos tiempos no estamos generando tampoco oportunidades de empleo suficientes para que pueda entrar gente joven al mercado laboral. Pero el sector público no solamente se trabaja en algún sector puntual, sino que se ha trabajado a través de planes estratégicos con el sector privado, como para definir una orientación estratégica hacia dónde crecer. Se trabajó con el software, con su respectivo plan estratégico, con el sector turístico, con biotecnología. De hecho, la nueva legislación tiene que ver no solamente con una ley de software, sino con una ley directamente de empresa de conocimiento que abarca no solamente el software, sino también biotecnología, que es otro sector donde tiene alto potencial Tandil, teniendo en cuenta el alto prestigio que tiene la Facultad de Veterinarias, con un área de investigación muy renombrada, muy reconocida. De hecho, Carlos Lanús ha recibido un reconocimiento importante y tenemos 3 empresas o 3 firmas localmente que trabajan en biotecnología. Y otro sector puntual, digamos, relacionado con empresas de conocimiento, tiene que ver con la parte audiovisual, donde existe un polo, digamos, ligado a la universidad y tenemos firmas privadas. Así que no solamente tenemos que apuntarle a reconvertir un sector que declinó con una firma insignia, digamos, que cerró, sino tenemos que apuntar a sostener esa diversificación que tiene Tandil, apoyar tanto a los sectores que están ya consolidados, como el sector de software, el sector de alimentos, sino también tenemos que apoyar a los nuevos sectores, digamos, nuevos negocios que están en surgimiento, como el tema de cervecería artesanal, la producción incipiente de vino. Tenemos que seguir sosteniendo el turismo. Concretamente tenemos que trabajar en todos los sectores que tengan este potencial, incluido lo que es fabricación de muebles, apuntando
capacitar a la gente, a mejorar las capacidades de gestión, digamos, de la conducción, promover la internacionalización de actividades y en ese sentido no solamente tiene que ver con el hecho de favorecer la exportación de bienes, de hecho, dentro de pocos días va a estar concluida lo que es la zona primaria aduanera o la aduana seca en el parque industrial, sino también tiene que ver con dar servicios para que puedan exportar, importar, desarrollar actividades de cooperación y bueno, toda una serie, digamos, de áreas de trabajo que hay que apuntar y sectores, porque Tandil, si hay una ventaja enorme que tiene, es su gran diversidad económica, las capacidades de la gente, y a eso le tenemos que sumar legislación, con incentivos, generar confianza, en el sentido del trabajo entre las distintas instituciones es fundamental, y ciertas cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Y ahí tiene que haber proyectos, por ejemplo, el tema del polo logístico, que en poco tiempo, digamos, se va a poder concretar, por lo menos iniciar, y cuestiones que tienen que ver, además, con toda una red de relaciones y con un trabajo institucional, con mecanismos de gobierno abierto, eso es lo público. Bien. Decía Maxi el tema de las reglas claras. ¿Cuánto afecta la falta de reglas claras por ahí a los sectores productivos y sobre todo las coyunturas que nos suele tocar en la Argentina de vaivenes económicos? Todo. Es difícil hacer un proyecto a largo plazo, sin reglas claras y sin una situación estable. Con reglas que te cambian, por los motivos que sean, ¿no? Reglas que se cambian, la verdad que a los empresarios les cuesta mantener un presupuesto, una planificación financiera, conseguir financiaciones. Pero bueno, eso por ahí. Carlos puede contar un poco más de la situación. No, Maxi, bueno, justamente ustedes siempre lo venían planteando del sector del software. ¿Qué es lo que pasa que no pueden llegar a planificar a corto plazo? Y a ver, a nosotros gran parte de las empresas de la CEPIT exportan sus servicios, lo cual a primera vista es un buen negocio, no solo porque es rentable, sino porque nos exige a nivel mundial y los profesionales que trabajan, o sea, muy parecido a lo que decías de generar el conocimiento, ¿no? Un profesional de Tandil que trabaja por una empresa multinacional de primer nivel adquiere una experiencia y unas prácticas de trabajo que la verdad que las va a capitalizar en toda su carrera profesional. Y eso nos posiciona mejor. El tema es que desde afuera, ¿cómo nos miran? Pensemos que el objetivo de nuestras empresas es dar un servicio de calidad a clientes globales y con un relacionamiento de largo plazo. Entonces, para que nuestros clientes puedan depositar la confianza en una empresa argentina y pensar que tienen una inversión a largo plazo para que el servicio o el producto que nosotros le demos sea el óptimo, la verdad que ese largo plazo, cuando nos miran de afuera, genera un gran signo de pregunta. ¿En el tema del software somos una mano de obra barata, como suele decirse, o no? En el tema del software somos convenientes. Estamos bien. Estamos bien, somos convenientes. Acá nosotros siempre decimos que desde Argentina se puede vender horas, ¿sí? Que nosotros decimos la milanesa con la papa frita, lo que hace todo el mundo, o generar unos servicios que hacia ahí vamos, de inteligencia artificial, de predicción de datos, de robótica. Entonces, la verdad que sí, para vender horas, que es a veces lo que nos deja una balanza positiva, estamos bien en relación al mundo, en relación al costo y a la calidad que ofrecemos, ¿no? Obviamente no buscamos competir con India porque no tenemos esos costos, pero culturalmente y en conocimiento, en experiencia, tenemos otro servicio. Ahora sí tenemos que conseguir inversión para poder capacitarnos y generar esos nichos que hablábamos recién, pero dentro de la tecnología, ¿no? Que insisto, o sea, no, en Tandil tendría que ser un polo de o inteligencia artificial o robótica o predicción de datos o creación de juegos, algo que nos reconozca y no solo tener un polo, una Porque cámara. hoy las como empresas son diversas, no tienen una temática puntual. Hoy hay de todo y sí, la verdad que a veces es bueno estar diversificados, pero también en otros momentos nos gustaría especializarnos en alguna que otra tecnología. Y por el otro lado, y que también es una invitación que nos tenemos que hacer entre las distintas industrias,
a generar nuevos modelos de negocio. Las grandes empresas, o sea, las empresas más rentables, no sé si las más rentables, pero las más grandes de este momento son negocios que hace 5 o 10 años no existían. Entonces creo que con el potencial de las distintas industrias que hay en Tandil, sentarse a pensar nuevos modelos de negocio, quizás con la tecnología como eje, nos puede dar un gran diferencial. Es un gran desafío que tenemos. Matías, en este sentido de cuánto los afecta a ustedes, hablábamos fuera de cámara que todas las devaluaciones les pega fuerte por el tema de todos los insumos que están dolarizados. Sí. Todas las etapas que hemos vivido en estos 3 años de vida que tiene, en este caso Tandilia, siempre fue Complica. palo tras palo, desde arrancar con un dólar a menos de 20 pesos hasta un dólar de casi 60, cuando el 70% de los insumos que nosotros usamos son importados. Trabajamos muy pocos insumos nacionales y los que son nacionales están dolarizados, así que también la parte metalmecánica de la empresa o de la industria cervecera también hay que salirla a buscar afuera, que es una parte también buena, que estaría bueno que se pueda hacer, trabajar acá en Tandil habiendo tanta experiencia, tanta gente capacitada para poder hacerlo, que uno lo tenga que salir a buscar a los alrededores o fuera del país. La mayoría de las cosas... ¿Qué son las máquinas para hacer? Las barriles? máquinas, todo eso se compra afuera. Muchas de las cosas nosotros las traemos fuera del país y otras las traemos de ciudades cercanas donde la metalmecánica se ha sabido aprovechar de maneras más rentables cuando estaba desperdiciado un rubro, con el caso de que pasaba en mucho de Mar del Plata, que la industria pesquera bajó y esa metalmecánica que quedó pendiente se aprovechó a todo lo que es cervecería artesanal. En este caso, bueno, podría ser con metalúrgica, poder hacer algo, trabajar. También hay que capacitar a esa gente o trabajar en conjunto para que la gente que pueda producir un equipo esté capacitada para producirlo. La parte tecnológica también está bastante descuidada o no se encuentra hoy en la ciudad alguien que sepa de nuestro rubro. Pero en general también nosotros lo hacemos a que el rubro es muy nuevo y se está aprendiendo de todo. Somos 10 empresas que estamos en diferentes condiciones, que se está tratando de acomodar para que todos tiremos para el mismo lado y para que vayamos a puntos que nos convengan puntuales a todas las empresas y no tratar de buscar las necesidades individuales de cada uno. Carlos, ¿cómo se arranca la reconversión finalmente de todas estas ideas que por ahí fueron dando del sector? Acá se dijo una palabra recién que es clave, es la previsibilidad. O sea, si nosotros no tenemos previsibilidad futuro, es casi, no digo imposible, no hay nada imposible en la vida, pero es muy difícil arrancar. Fundamentalmente porque cualquier industria, sobre la metalmecánica, uno debe, lo que decimos vulgarmente, enterrar cierto capital. O sea, hay que poner máquinas, hay que hacer galpones, hay que hacer instalaciones. O sea, eso tiene un costo, una barrera de entrada importante, tiene un costo importante. Si no hay una previsibilidad en el tiempo, es muy difícil que alguien, fuere del sector que fuere, inclusive del sector público, porque los que hacen las cosas responsablemente del sector público también lo tienen que hacer con cierta previsibilidad hacia adelante. Si no hay previsibilidad, esto es muy difícil de arrancarlo. Supongamos que pongamos un escenario donde las cuestiones ya son previsibles. Yo creo que la segunda etapa es lo que acá se nombraba recién, es ir buscando rápidamente los primeros nichos en donde nosotros estamos trayendo artículos de afuera o donde podemos ir poniendo algún producto en forma más o menos rápido en los procesos que se están desarrollando, energía, minería,
petróleo, lo que fuera. Este trabajo no puede ser hecho, a mi juicio, si no existe primero una muy buena articulación público-privada. O sea, ambos tienen que estar, y obviamente entre sectores. Cuando digo público-privada, no digo solamente los privados de la metalmecánica. Cuando digo privada, también hablo de todos los sectores intervinientes, ¿no? Porque hoy un sector muy difícilmente pueda trabajar en forma unilateral. La segunda cosa que también se nombró, y es muy importante para recalcar, es la capacitación. Hoy los establecimientos educativos es muy importante que se alineen detrás también de los proyectos productivos. Para un incentivo inclusive para los estudiantes. O sea, no vamos a hablar que todo tiempo pasado fue mejor, no, para nada, pero yo me recuerdo que en el año 1970 había 4 o 5 empresas que se peleaban por los egresados de la escuela técnica. Entonces el alumno que iba a una escuela técnica sabía que cuando ya estaba en el último año tenía la posibilidad de trabajar casi a la empresa que quería. O sea, y esto hoy no se da. Hoy por ahí un alumno se recibe o termina una escuela técnica y tiene la incertidumbre de dónde voy a poder trabajar. Uno, bueno, obviamente quieren seguir una carrera terciaria, sigue estudiando, está en todo su derecho. Pero otros que se quieren incorporar en el mundo del trabajo tienen limitaciones porque falta esa posibilidad. O sea, preparar a la gente técnicamente para empresas que se vienen desarrollando es una cuestión que tiene que hacerse conjunto. O sea, para de esta manera también ir formando los recursos humanos, aprovechando el gasto del Estado de capacitación en formar recursos humanos que van a ser obviamente aprovechados en el sistema productivo en forma más o menos rápida y darle la salida laboral a las personas. Yo creo que esos son los puntos más o menos claves por donde hay que empezar a armar y atacar, ¿no es cierto? No es una sola cosa, esto es un tablero en el cual hay que mover todas las piezas más o menos en conjunto. Pero, reitero, el trabajo público-privado en conjunto es el que va a poner en marcha esta rueda si pretendemos ir avanzando. Y no hay que ser extremadamente ambicioso, disculpame que te corte. Yo creo que lo que hay que hacer es tener objetivos, y aunque sea cortos, pequeños, pero cumplibles, para ir avanzando en ese camino de reconversión, porque yo creo que en la industria metalmecánica, para volver al origen de lo que estamos hablando, hay que pensar en una reconversión. Y no aprovecharemos todo lo viejo, pero sí lo que quedó que sirve. Mariano, ¿cómo es la realidad de los trabajadores? Porque estaban hablando justamente de las personas que salen y empiezan a buscar su lugar en el mundo laboral. ¿Cómo es la realidad de los trabajadores del sector de la agroindustria? ¿Quiénes son? Si hay perfiles más determinados, si no. No, lo que pasa es que tenés un rango muy amplio. Vos en la agroindustria estás abarcando desde el operario del campo, que el recorredor, el peón, el puestero, el que va a recorrer hacienda de a caballo, por ejemplo, hasta, bueno, por ejemplo, ya que está acá Matías, lo que es un productor de cerveza, claro, que tiene que tener un conocimiento casi de bioquímica. Claro. Entonces... ¿Y todo en Tandil tenemos como la capacidad como para brindar esos tipos de perfiles? ¿O viene mucha gente de afuera a la ciudad para trabajar? No, hay mucha gente de acá. Lo que pasa es que lo que se está notando es que falta capacitación. O sea, volvemos sobre el mismo tema. Se está trabajando con eso. Lo que pasa, todo lleva su tiempo, ¿no? O sea... no es simple. No es simple, no es rápido. La respuesta no es inmediata. Como decía Carlos, hay que enterrar, hay que invertir para empezar a cosechar después. La formación de lo que sea, con la persona que sea, lleva un tiempo. No es una cosa de un día para el otro, menos en sistemas, me imagino yo. Eso viene de la base, Lo que sí tenemos, por suerte, referido al sector agropecuario, o sí, una escuela granja, que puede dar una buena base, el Instituto Don Bosco también, el Instituto Tecnológico. Entonces, la idea de la Cámara es un poco empezar a trabajar con ellos para, de alguna manera, pero esto es todo muy incipiente, claro. O sea, esto son conversaciones de hace 20 días, no es que está demorado. Ver con las empresas, de hacer pasantías, de hacer capacitaciones, empezar a delinear, definir buenas prácticas productivas de lo que sea. O sea, de lo que sea, ya sea de
carne, de pasto, de leche, de todo, que de alguna manera repercute en todo, porque vuelvo a tomar como ejemplo la cerveza. La cerveza se nutre de la cebada, se nutre de malta, se nutre de un montón de cosas que se podrían producir en la zona y lamentablemente no se hace. Maxi, la realidad de los trabajadores del sector. Vos decías que era full empleo, pero obviamente la realidad es diferente. Es full empleo. A ver, cuando decimos full empleo, es full empleo de gente que se ha formado y que se ha capacitado. Después lo que tienen todas las empresas del sector es que todas tienen un plan de capacitación para seguir formando a su gente y especializándola. Es capacitación continua porque siempre vienen nuevas tecnologías, nuevas herramientas. La verdad que sí, nos falta gente, la estamos formando desde la Cámara. Desde la Cámara tenemos distintas iniciativas, una para incentivar a los estudiantes de secundaria que sigan carreras en la Facultad de Exactas o en Económicas también, que se formen profesionales ahí. Y después tenemos otras iniciativas para compartir con las empresas, que es la especialización, ¿no? Entonces tenemos distintas tecnologías en las que tenemos distintos programas para capacitarlos. Pero sí es un sector full empleo, con mucha capacitación, donde se valora muchísimo el idioma. O sea, el profesional que habla inglés tiene un diferencial sobre el resto. Y después ahora se está valorando muchísimo por todo lo que es la innovación tecnológica, las personas que vienen con cierto grado de creatividad, ¿no? Claro. Y flexibilidad. Entonces, que por ahí no se estudia tanto, pero sí se va formando en distintas actividades, ya sea en el colegio, en la universidad o hasta en un club. Creo que la creatividad y flexibilidad hoy hace uno de los diferenciales de nuestro sector. Y Matías, ustedes también, además de ser socios, también son trabajadores. ¿Cómo es la realidad de los trabajadores cerveceros en Tandil? Es muy nuevo el rubro para poder decir cómo es la realidad. Sigo insistiendo que falta mucha capacitación. No sé quién nombró la parte de nosotros nos tuvimos que capacitar, ir a estudiar fuera de la ciudad, claro, todo lo que es microbiología, todo lo que es química, porque no lo encontrabas. Pero también hago hincapié que el rubro es nuevo y por eso es difícil encontrar profesionales en ese sentido. Hay que ir a capacitarse donde se pueda. Estaría bueno poder trabajar en conjunto, como me ha tocado vivir en otras ciudades donde me fui a capacitar, que veo que la ciudad trabaja, o el rubro cervecero trabaja muy en conjunto con las universidades, porque me parece que la universidad tiene los conocimientos y los mecanismos para poder ayudarnos con las tareas, por ejemplo, en microbiología, química, microscopía, que todas fueron las cosas que tuvimos que estudiar afuera. Bueno, pero es como ya decimos, trabajar en conjunto, con lo mismo con la metalmecánica. Hoy en día se están mandando a hacer una pieza de 10 centímetros a otra ciudad. Y para mí sería lo mejor poder llamar al operario de acá, de Tandil, y decir, mirá, necesito esto, resolvémelo, que muchas veces pasa que lo mandamos a hacer afuera y cuando viene no es lo que necesitamos, porque hay que hacer planos, hay que hacer cosas que las tenemos que hacer nosotros con nuestros conocimientos, que ya te digo, yo no soy una persona preparada para poder hacer un plano, una pieza mecánica, y hoy se está trabajando así, se está tomando, justo hoy también me tocó vivir de que necesitaba unas piezas y entonces me tuve que poner a hacer unos planos, mandarle a un herrero fotos, decir, mira, necesito esto de 5 pulgadas, de tantos centímetros acá, tantos centímetros. Que bueno, pero estos son materiales que se pueden trabajar. Hoy en día justo nosotros tenemos un insumo que es muy importante, que es el acero inoxidable, y es muy difícil conseguir gente que nos trabaje el acero inoxidable hoy en Tandil de la manera que nosotros necesitamos. Por ahí el rubro, uno no conoce el rubro y entonces no piensa que la tecnología está involucrada dentro de lo que es el rubro, pero a los volúmenes que nosotros trabajamos es tecnología pura.
Bueno, se nos está terminando, Raúl. La última pregunta, así corto, tiene que ver justamente con los perfiles de la gente que está buscando. Los últimos números que se conocen de desempleo en Tandil marcan que los jóvenes por ahí son uno de los sectores más afectados. ¿Cómo se hace para tratar de encauzar a la juventud en estos nuevos perfiles desde el Estado municipal? Nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires, que administran en conjunto tanto el Ministerio de Trabajo como la Dirección General de Escuelas, para administrar, de alguna manera gestionar el Centro de Formación Laboral del 401, donde tenemos todo un programa de cursos con diversas orientaciones, desde reparación de maquinaria agrícola, CNC, PLC, en acuerdo con institutos, por ejemplo la Granja o la Escuela Técnica, que nos prestan los lugares, cursos atípicos, por ejemplo, que es curso de peticeros de polo, para caballos de polo, manejo de autoelevadores, sumado a lo que es la oferta habitual que tenía el centro, como para suministrar o dar nuevas aptitudes a jóvenes. Al mismo tiempo, complementando además con toda la oferta académica que existe en la ciudad, tenemos programas de empleo que buscan incentivar a las empresas privadas para que tomen esos jóvenes. Tenemos un programa llamado Promo Joven que reintegramos a las empresas que tomen a jóvenes entre 16 y 30 años una suma de dinero durante un año completo y en relación, o por lo menos siguiendo en línea con los últimos datos de desempleo de Tandil, que toman en cuenta lo que fue el segundo trimestre del año pasado y fueron publicados sobre el fin del año pasado, que daban un desempleo promedio en Tandil del 10%, pero que en el caso de jóvenes triplicaba ese número y que incluso era mayor aún en el caso de mujeres jóvenes. El incentivo, por lo menos en la última reformulación que hicimos, el reintegro es superior cuando se trata de mujeres entre 16 y 30 años. Básicamente atendiendo esas dos cuestiones. Por un lado, lo que es capacitación en oficios, además de tener cursos de introducción al trabajo, donde lo que se busca es generar una actitud positiva, digamos, suministrarle conocimiento de lo que es, o incentivar lo que es la cultura del trabajo, lo que hablaba de formación en oficios y este programa de incentivos para que el sector privado tome preferentemente esa gente joven. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Como les dije, la hora pasa rápido porque entre que nos ponemos a plantear cada uno de los sectores se va grande, pero creo que a grandes escalas hay como un eje para trabajar de acá en adelante en todos los sectores diferentes que hay. Si me dejas Se nos va la hora. Un agradecimiento porque en algún momento me preguntaste casi al inicio cómo se canalizaba la demanda del sector privado y la verdad que uno tiene que agradecer la gente que forma parte de las instituciones, los dirigentes, digamos, del sector privado que desinteresadamente dedican tiempo a representar a otros empresarios o a su sector y que de alguna manera nos hace llegar de forma ordenada cuáles son sus demandas. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nos seguimos viendo el jueves que viene en Cuarto Intermedio, este programa de debate y análisis que tenemos acá en el Eco Multimedia. Nos van a poder seguir viendo a través de EcoTV y escuchar a través de la radio de la 104.1 y nuestras plataformas digitales en esto que es Cuarto Intermedio. Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela.